Vamos a ver ahora, siempre dentro del marco del equilibrio químico en gases, el análisis de reacciones ocurriendo paralelamente. Cuando ocurren reacciones paralelas, el esquema anterior que hayamos visto de una ecuación de equilibrio opera simultáneamente y en paralelo para cada reacción. Por ejemplo, un gas que contenga proporciones de monóxido e hidróxido, perdón, hidrógeno y monóxido de carbono, que son típicamente gases de desecho, de ahí donde hay coque o hay algún proceso de reducción de alta temperatura con gases, vamos a tener dos ecuaciones de combustión. La de combustión del CO que va a dar, junto con oxígeno, va a dar dióxido de carbono, y de la del hidrógeno que va a dar vapor de agua. Procedemos ahora, entonces como primer paso, a construir la tabla de balance de materia. ¿Quiénes van a participar en esta tabla? El monóxido de carbono y el hidrógeno, que son los combustibles, luego el oxígeno y los productos de reacción, el CO2 y el vapor de agua, el nitrógeno que acompaña al oxígeno por el aire, bueno, y una columna para el total de moles. Entonces, esta tabla la vamos a dejar abierta, o sea, por lo tanto, aquí este es el número de moles que tenga una base de cálculo dada de monóxido, de hidrógeno. Aquí en este oxígeno anotaremos, ¿cierto?, el valor inicial, seguramente considerando algún porcentaje de exceso respecto del estequiométrico, pero eso es arbitrario, ya eso lo definimos junto con el problema. Luego el número de moles de producto, ¿no es cierto?, y finalmente la suma de ellos. Pero esto es el valor inicial. Ahora, después que ha habido alguna reacción, por ejemplo, si han reaccionado X moles de monóxido, vamos a tener que de monóxido restan entonces NCO, el inicial, menos los X moles reaccionados. Se consumieron del oxígeno medio mol, porque la reacción nos dice que por cada mol de CO, se reacciona un medio, por lo tanto si son X será X medio. Entonces del oxígeno le quitamos medio X y se van a generar X moles de CO2 por encima de los que ya existían. Para el hidrógeno pasa lo mismo, pero ahora esta reacción que no tiene ninguna relación con la otra reacción, tiene un grado de avance que está dado entonces por una nueva coordenada que es I, que es independiente de X. Ahora, el oxígeno consumido, al que ya habíamos consumido por la combustión del CO, hay que agregarle la combustión del hidrógeno. Entonces, el oxígeno ahora depende de las dos variables. Por supuesto, se genera vapor de agua y el nitrógeno no tiene ninguna variación. Y todas estas expresiones, al sumarlas, van a dar una expresión que va a ser función de X e Y como se ve aquí abajo, ¿no es cierto? Vamos a sumar el número de moles, ya de cada una de las especies, se van a cancelar el menos X con el más X, el menos Y con el más Y, ¿no es cierto? Y lo que nos va a quedar como neto va a ser menos un medio X menos un medio Y. Por lo tanto, esta suma, que va a ser función de X, Y, va a tener esta forma y va a depender de X y de Y. Ahora, habiendo escrito ya la tabla de balance de materia, que la hemos vuelto a poner acá para referencia, para estas reacciones, podemos escribir las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son ellas? Cuando delta G igual 0, entonces delta G0 para esta reacción en particular va a ser igual a menos RT por logaritmo de las fracciones molares elevadas a los respectivos coeficientes estequiométricos, o sea, 1, 1 y 1 medio. Lo mismo para el hidrógeno, donde por supuesto delta G0 va a ser el G0 del vapor de agua menos el G0 del hidrógeno y menos un medio del G0 del oxígeno. Y lo mismo acá para el dióxido y monóxido de carbono. Entonces, ahora, en estas posiciones, en realidad lo que vamos a tener que reemplazar son las expresiones que desarrollamos en función de X y de Y para cada una de estas variables. Hecho el reemplazo, quedamos con que estas expresiones, en que esto es una función exclusivamente de la temperatura, va a ser igual a menos RT, esta otra expresión que depende esencialmente de los valores iniciales y de X e Y, ¿no es cierto?, que son nuestras coordenadas de reacción. Y esto que ya sabemos que representa un término más largo que dejamos anotado en una lámina previa. Entonces tenemos una ecuación de equilibrio para la reacción del monóxido y otra reacción de equilibrio para la combustión del hidrógeno. Sin embargo, debido a que
aparecen aquí el número de moles de oxígeno y la fracción molar del oxígeno, que depende de las dos variables, ambas dos ecuaciones de equilibrio están relacionadas, ¿no es cierto?, y están acopladas. En otras palabras, X e Y aparecen en ambas ecuaciones. Entonces, tenemos las dos ecuaciones de equilibrio. Ahora, si nuestro problema es de aquellos donde la temperatura está artificialmente fija, entonces, bueno, delta G0, que es función de la temperatura, pasa a ser un número. Bueno, R es un número y T, que también ya ahora está fija, es un número, y por lo tanto, este logaritmo tiene que ser igual a un determinado número. Bueno, este contenido sabemos que es igual a lo que en química se llama la constante de equilibrio, y que es constante de equilibrio que en realidad es una función de la temperatura, pero que una temperatura dada es una constante. Entonces simplemente tenemos que resolver estas dos expresiones, y eso es todo, y tenemos con eso calculado el valor del problema. Ahora, ¿qué ocurre si no conocemos la temperatura, que es el caso típico de una combustión? Es decir, tenemos las condiciones iniciales y la temperatura se va a ajustar en función de cómo ocurre la reacción, cómo transcurre. Bueno, para eso vamos a echar mano a una nueva ecuación para definir la temperatura, y esta será un balance térmico. ¿Cómo se construye el balance térmico? Bueno, los aportes a este proceso van a ser los calores desprendidos por las dos reacciones de combustión, y a eso habría que agregar, si es que los hay, los calores sensibles que trae, por ejemplo, el aire si es que está precalentado. Si estos combustibles estuvieran precalentados, también habría que agregarlo. Si hubiera algún aporte de energía producto de, por ejemplo, poner algún electrodo, alguna corriente eléctrica, ¿no es cierto?, que libere calor a este sistema, también habría que considerarlo aquí como alguna forma de calor sensible o energía aportada. Ahora, toda esta energía que se genera por la combustión, más la que puede traer de precalentamiento, es la que va a ser absorbida por el conjunto del sistema, o sea, tanto por reactantes y productos, que se van a ir calentando a medida que se va generando el calor por la reacción. Y la condición que tiene que cumplir todo este proceso es que los calores aportados tienen que ser igual al calor absorbido. Y eso se ajusta a través de la variable temperatura alcanzada. Desarrollando ahora en forma un poco más precisa el balance térmico, vamos a suponer que el aire entra precalentado a 300 Celsius. Entonces, en ese caso, nuestro balance térmico sería el calor de reacción en Joule por mol, ¿no es cierto?, que genera la combustión de CO, donde por cada mol de CO se va a generar una determinada cantidad de Joule, que está definido por los valores tabulados, a 298 Kelvin, ¿no es cierto? Pero eso va multiplicado por el número de moles que reaccionan, que es variable, y que se llama X. Entonces el calor generado por la reacción de combustión es X por este calor que conocemos desde la tabla en Joule por mol. Lo mismo para la combustión del hidrógeno, que ahora va a ser la fracción molar, perdón, el número de moles que han reaccionado de hidrógeno por el calor de reacción por mol. A eso le vamos a agregar el calor que aporta el oxígeno y el nitrógeno, ¿no es cierto?, que viene en el aire precalentado, donde de la tabla anterior, ¿no es cierto?, del NO2 y el NN2, que lo tenemos definido aquí, pero en realidad aquí tiene que ser el inicial, porque el precalentamiento es independientemente de si ha habido o no reacción. Entonces, los números de moles iniciales, no el NO2 menos X, y menos un medio X menos un medio Y, sino que el número de moles inicial es el que se agrega al sistema y trae entalpía. Ahora, estos calores de por sí, los dos calores de reacción son negativos, por eso que estos son aportes. Por eso aquí lo vamos a calcular al revés. Si nosotros llevamos el aire a la temperatura de trabajo, de balance, la temperatura de referencia al balance que es 298.15, me olvidé de eso. También. Entonces, de 573 a 298 nos va a dar una integral negativa, y por eso que esto también es un aporte, y esto se puede sumar. Entonces, esto más esto y más esto da la suma de los calores aportados. Y el calor absorbido por el sistema, ese sí depende de la composición, porque a medida que avanza la reacción,
Bueno, el número de moles de CO2 disminuye, el número de hidrógeno disminuye, aumenta el de CO2, aumenta el de agua, disminuye el de oxígeno y el de nitrógeno permanece estable. Y cada una de estas masas de gas, ¿no es cierto?, va a absorber calor de acuerdo a su capacidad calórica, por lo tanto será una integral entre la temperatura de referencia y la temperatura que efectivamente alcance el conjunto, ¿ya? Que la energía o la entalpía, digamos, entregada por todas estas fuentes, se va a distribuir en estos componentes de acuerdo a su composición. Esta ecuación tiene que calzar, ¿no es cierto?, y esa es la condición para definir la temperatura. No. Entonces, si tenemos las dos ecuaciones de equilibrio más el balance térmico, para una solución que vamos a llamar manual del problema, es decir, yendo paso a paso, lo primero que se hace es estimar una temperatura y lo más simple es suponer que todo reacciona, 100%, o sea que se consume todo lo que se puede consumir y con eso, o sea, ponemos el X al valor máximo, el Y al valor máximo y con eso determinamos mediante el balance térmico cuál es la temperatura que se alcanzaría, que es la máxima. Con esa temperatura calculamos los delta G0 para cada una de las dos ecuaciones de equilibrio y como a su vez tenemos un término RT al lado derecho, bueno, tenemos R y la temperatura ahora tenemos una estimación. Entonces, teniendo todos estos valores numéricos, calculamos los valores X e Y de esas ecuaciones mediante algún sistema numérico de solución, o si no también hay que tantearlo, es bastante lento de hacerlo si se hace a mano, y se resuelve el sistema. Vamos a obtener un par de valores de X e Y que van a ajustarse a ese valor de temperatura. Con esos valores, que van a ser probablemente menores que el 100% de reacción, volvemos ahora a introducirla a la ecuación de balance térmico y recalculamos la temperatura, que es ese valor de X e Y es menor que el 100%, entonces se generó menos calor y la temperatura va a bajar un tanto, y eso nos va a dar un valor distinto. Y con eso, ¿no es cierto?, entonces recomenzamos el ciclo, nueva temperatura, nuevo cálculo de delta G0, nuevo calcular X e Y, hasta que todo esto converja a una solución. Por supuesto, se puede hacer una planilla en Excel con estas ecuaciones y solucionar el problema con ayuda de Solver. Bueno, y con eso tenemos una visión de cómo resolver o calcular problemas de equilibrio químico de gases.